tribulación, aflicción, angustia, sufrimiento. 4 palabras que en nuestro idioma español son sinónimas, pero también son 4 palabras, 4 maneras en las que la Biblia traduce la palabra griega tlipsis. Esta palabra tlipsis hace referencia a un sufrimiento, a una aflicción, a una angustia que se debe a la presión por las circunstancias que se viven, o a ese sufrimiento, angustia, tribulación debido a la oposición de algunas personas, lo que algunas personas hacen contra nosotros. Eso es tlipsis. Y yo creo que todos entendemos perfectamente lo que eso es, ¿verdad? Porque más de alguna vez nosotros hemos estado en tribulación, aflicción, angustia o sufrimiento. Miren, hay muchísimas cosas en nuestro entorno que causan esto, que causan aflicción y angustia. Ejemplos de esto, pues la inseguridad, ¿verdad? La inseguridad causa esto. La economía, pero la mala economía, ¿verdad? Y toda la situación económica que siempre estamos viviendo causa esta situación. La falta de trabajo, la enfermedad, inclusive la muerte. ¿Se acuerdan que hace 8 días se nos dijo que somos el segundo país en el mundo más estresado? ¿Se acuerdan de eso? Que resulta que 8 de cada 10 mexicanos está en estrés. Bueno, ¿por qué estarán así? Por estas cosas que hemos dicho: inseguridad, falta de empleo, enfermedad, muerte. ¿Por eso estarán? Pero hermanos, hoy obviamente no estamos, como cada semana, no estamos hablándole a las personas en general, estamos hablando a cristianos. Y entonces debemos de pensar como cristianos y pensemos en nosotros. No podemos negar que la realidad es que nosotros padecemos lo mismo que el resto de las personas que viven en este país, ¿no es cierto? O que todo el mundo está en inseguridad y nosotros no. Todo el mundo está en una situación económica mala y nosotros no. Todo el mundo está padeciendo enfermedad y nosotros no. Todos mueren y nosotros no. Padecemos exactamente lo mismo que el resto de las personas. Ahora, hermanos, estamos angustiados y estamos afligidos, estamos en tribulación, estamos sufriendo por esas cosas. Esas son las causas de nuestra tribulación. Miren, en el desarrollo de la predicación de hoy, mi intención es que nosotros meditemos en cuáles son, pero también y mejor, en cuáles deberían ser las causas por las cuales nosotros debiéramos estar atribulados. ¿Cómo vamos a responder a esa tribulación? ¿Y qué perspectiva tenemos respecto de las tribulaciones? Primera a Tesalonicenses, capítulos 2 y 3, espero que hayan mantenido su Biblia abierta. Si no es así, ábranla. Vamos a estar viendo esos 2 capítulos que ya leímos. Yo espero que hayan puesto atención a lo que Pablo está escribiendo en esta porción. Y si se pudieron dar cuenta, aquí nosotros estamos encontrando a un Pablo atribulado. Y estamos encontrando a una iglesia atribulada. Vamos a meditar en cómo Pablo, en cómo
la iglesia de Tesalónica afrontó la tribulación. Vamos a ver cuál era la causa de su tribulación, qué respuesta dieron a esa tribulación y cuál era su perspectiva respecto de ella. La predicación de hoy está dividida en 2 puntos y cada uno de esos 2 puntos a su vez en 2 subpuntos. El primero de los puntos es las causas de la tribulación y cómo responder a ella. Las causas de la tribulación y cómo responder a ella. Y el primero de los subpuntos es Pablo y la tribulación. Capítulo 2, versículos 1 al 12. ¿Cuál era la causa de la tribulación de Pablo? Miren, Pablo, en su segundo viaje misionero, por la intervención de Dios, había dejado Asia y había saltado a Europa. Y el primer lugar al que había llegado era Filipos. Y él predicó allí y él estableció una iglesia, pero las cosas se habían puesto muy, muy difíciles. Tan difíciles que junto con Silas había terminado azotado y en la cárcel. Los detalles de esto los encontramos allá en el libro de los Hechos, capítulo 16, de los versículos 6 al 40. Por eso es que Pablo escribe aquí en el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Es cierto, eso le había pasado a Pablo. Él estaba atribulado en sufrimiento, dice ahí había padecido, había sido ultrajado. ¿Por qué Pablo estaba en tribulación? ¿Por qué le sucedió esto? Por la predicación del Evangelio. Por la predicación del Evangelio, porque él estaba obedeciendo el mandato que el Señor mismo le había dado. Tienes que ir a los gentiles y tienes que predicarles el Evangelio. Por esa causa, Pablo estaba en tribulación. ¿Qué respuesta dio Pablo? ¿Cómo respondió a la tribulación? Miren, sigue diciendo ahí el verso 2. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Él venía totalmente atribulado por predicar el Evangelio. Seguramente todavía venía con las marcas de los azotes que le habían dado. Pero dice él que a pesar de esos padecimientos allá en Filipos, ellos habían llegado hasta Tesalónica. Habían llegado con gran denuedo, es decir, con mucho valor en el Señor. Ellos habían llegado hasta ahí y de igual manera les habían anunciado el Evangelio. Y dice expresamente que lo habían hecho en medio de gran oposición. Los detalles de esta oposición los encontramos en Hechos capítulo 17, de los versículos 1 al 9. Ok, ¿cuál era la causa de la tribulación de Pablo? La predicación del Evangelio. ¿Cómo respondió a esa tribulación? Él siguió predicando. No importó lo que le estaba pasando. Él de todas maneras continuó obedeciendo al Señor. Él siguió haciendo lo correcto delante de Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue la actitud que Pablo tomó? Miren, los versículos 3 al 12 tenemos esa actitud de Pablo. Son muchos versículos, no nos vamos a detener a explicarlos, pero sí vamos a darle un seguimiento para enlistar solamente cómo es que Pablo estuvo actuando en ese seguimiento de la predicación del Evangelio.
Versículo 3, su predicación no estaba basada en el error, ni en la impureza, ni en el engaño. Él no predicó mentiras, él no predicó errores doctrinales de ninguna manera. Su evangelio estaba siendo transmitido de manera pura. Baste que recuerden lo que vimos en la carta a los Gálatas. Versículo 4. Esa predicación que Pablo estaba haciendo tenía la aprobación de Dios. Y Pablo estaba predicando no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, porque él reconoce que Dios es quien prueba los corazones. Y si Pablo hubiera hecho ese trabajo con otra intención, Dios lo hubiera sabido. Versículo 5, dice que no usó palabras que adularan a los oyentes, es decir, él no predicó para que la gente se sintiera bien, para decirles que eran muy buenos, para endulzarles los oídos. No, Pablo no predicó de esa manera. Tampoco predicó con la intención, dice el verso 5, de obtener algún beneficio económico, porque bien pudo llegar y hablarles y adularlos y después pedirles dinero. ¿Les suena conocido esto en la actualidad? Bueno, Pablo no lo hizo así. Y otra vez, verso 5, llama a Dios por testigo. Antes ha dicho, Dios sabe, y él prueba mi corazón. Y ahora ha dicho, yo lo hago de esta manera y llamo a Dios por testigo. Versículo 6, dice que él no buscaba el reconocimiento de nadie. No estaba buscando que nadie le diera ningún reconocimiento. Tampoco, dice Pablo, tampoco hice uso de mi derecho apostólico. Como apóstol del Señor y como predicador del Evangelio, él tenía derecho a pedir a la iglesia, a los creyentes, que le dieran algo, que lo sustentaran, que lo mantuvieran, que lo sostenieran. Pero dijo que no hizo uso de ese derecho. Versículo 7. Dice Pablo que llegó a predicarles y a tratar a los hermanos como una madre cuida y alimenta a sus propios hijos. Pablo está haciendo uso de una figura materna para describir el amor, el profundo amor con el que él había tratado a la iglesia cuando llegó a predicarles por primera vez. Versículo 8. Dice Pablo que predicó con una entrega total, al grado de estar dispuesto no solo a entregarles el Evangelio, dice ahí, sino la vida misma. Y otra vez, ¿por qué? Por el gran amor que les tenía. Versículo 9. Les predicó sin ser gravoso para nadie en cuanto al sustento. Esto tiene que ver un poco con esto del derecho apostólico. Él podía llegar y yo me ocupo de predicarles y ustedes, bueno, pues me dan alimento, me dan para mis necesidades, cubren lo que yo necesite. Pero Pablo dice que él no fue gravoso para nadie, de tal manera que él se puso a trabajar afanosamente, día y noche, estuvo trabajando para ganarse su propio sustento. Versículo 10. La manifestación del carácter de Pablo. Dice, con un comportamiento santo, justo e irreprensible. Versículo 11. Si antes había usado la figura materna, ahora hace uso de la figura paterna. Dice que con un amor paternal, él los había exhortado y consolado a cada uno de ellos. Versículo 12. Porque él procuraba algo. Él tenía una intención, un interés. Procuraba que la conducta de los hermanos fuera digna de Dios, porque Dios había sido quien los había llamado a su reino y a su gloria. Hermanos, Pablo, entonces vemos en estos primeros 12 versículos, Pablo estaba en tribulación, estaba atribulado. La causa de su tribulación era por estar
predicando el Evangelio. Ese era el motivo de su tribulación, la predicación del Evangelio. ¿Cómo respondió? Bueno, él siguió adelante. Él no se amedrentó, él no dejó de hacerlo, él siguió con la tarea que le había sido encomendada. Y lo hizo con una actitud correcta, mostrando un férreo, un intachable carácter espiritual. Vamos al segundo subpunto, los tesalonicenses y la tribulación. Ahora veamos qué hizo la iglesia, cómo actuó la iglesia. Versículos 13 al 20 de este capítulo 2. Y empieza diciendo que Pablo les dice que ellos habían recibido la palabra de Dios no como la palabra de hombres, no, de esa manera no, sino lo que verdaderamente era la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que había actuado en ellos, y había actuado poderosamente, de tal manera que los había transformado. Y por eso es que Pablo, ahí en el versículo 13, dice que da gracias a Dios por esto. Pero entonces, ¿qué estaba produciendo esa conversión de los tesalonicenses? ¿Qué les produjo? Les produjo tribulación, les produjo sufrimiento, angustia. La causa de la tribulación de la iglesia fue el haber recibido la palabra de Dios, en palabras simples, porque ellos se volvieron cristianos, empezaron a sufrir tribulación. Y en esos versos 14 al 16, dice que Pablo ya había dicho que había llegado y había predicado el Evangelio en medio de gran oposición, pero no solamente Pablo había padecido esto, sino que los creyentes, cuando recibieron la palabra, también recibieron una gran oposición, y dice Pablo en esos versículos que esa oposición era de sus mismos compatriotas, aquellos que antes a lo mejor eran sus amigos, sus compañeros de trabajo, no lo sé, ahora se estaban oponiendo a ellos. Pero Pablo les recuerda que esto no era algo raro para los creyentes. Y les dice que lo mismo estaba pasando allá con las iglesias de Judea, que ellos estaban siendo perseguidos por los judíos, esos judíos que habían matado al Señor Jesús, que habían matado a los profetas, que habían expulsado a Pablo, que se estaban oponiendo a todo hombre y que estaban haciendo todo lo posible para impedir que a los gentiles se les predicara el evangelio de salvación. Eso estaba pasando allá en Judea, con todos los hermanos, de parte de los judíos. Bueno, ahora la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo lo mismo. Había gran oposición, fuerte oposición de sus mismos compatriotas. ¿Cuál era la causa de su tribulación? Haber recibido la palabra, haberse vuelto cristianos. ¿Qué respuesta dio la iglesia a la tribulación? Miren, por lo que ya vimos allá en el capítulo 1, la semana pasada, versículos 6 al 10, la iglesia, en lugar de amedrentarse, también estaba perseverando. Estaba perseverando en obedecer el mandato del Señor Jesús en predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan que les dijo Pablo ahí? Dice, bueno, nosotros ya no tenemos necesidad de hablar nada, porque todos saben, la palabra de Dios ha sido expandida por toda Macedonia, por toda Acaya, a partir de ustedes. De tal manera que cuando nosotros llegamos ya no hay que predicar nada, porque ya lo saben de parte de ustedes. Esa fue la respuesta que la iglesia dio. Ante la tribulación, siguió obedeciendo al Señor. Entonces, hermanos, los creyentes de Tesalónica recibieron la palabra de Dios como lo que era, la palabra de verdad, palabra que los había transformado, y por eso, por haberla recibido, empezaron a sufrir tribulación.
Pero igual que Pablo, no se echaron para atrás nunca. Antes, al contrario, permanecieron firmes en su fe, viviendo en amor y predicando el Evangelio. Ahora, hermanos, pensemos en nosotros. Generalmente, cuando nosotros hablamos de estar atribulados, ¿en qué estamos pensando? ¿Cuáles son las causas de nuestra tribulación? Cuando estamos hablando de esto, de que nosotros, cristianos, estamos en tribulación, miren, la verdad es que la generalidad de las veces nos estamos refiriendo a padecer las mismas cosas que padecen todas las personas. La carestía, la inflación del 7%, la inseguridad, los asaltos en las combis, la falta de trabajo, la enfermedad o la muerte. ¿No es cierto? Que cuando decimos estamos en tribulación, estamos pensando en estas cosas. Miren, hermanos, ciertamente, como ya lo dijimos también, no estamos exentos de estas cosas. No lo estamos. Los cristianos, no quiere decir esto que el mundo, las personas, estén sufriendo una inflación del 7%, pero que los cristianos no. Es más, los cristianos las estamos ganando más, ¿no? Esto no quiere decir que a las personas las asaltan y a los cristianos no. No significa eso. Porque nosotros padecemos exactamente lo mismo. Sí, ciertamente sufrimos lo mismo, pero, hermanos, nosotros estamos ya en otra esfera. Y por lo tanto, nosotros deberíamos ver las cosas de manera diferente. No deberíamos angustiarnos ni atribularnos por lo que no debiéramos. Al contrario, deberíamos estar atribulados por lo que es correcto. Primera parte. No atribulados, no en sufrimiento por las cosas que todo mundo sufre. No, insisto, no porque nosotros estemos exentos de ellas, sino porque nosotros deberíamos verlas de otra manera. Y solo un ejemplo. Ya subieron las cosas, ¿no? Ya no podemos hacernos un agua de limón porque el limón está a 100 pesos el kilo, ¿verdad? Y entonces ya ni compramos limones. Eso vale para ellos y eso vale para nosotros. Y entonces estamos todos angustiados porque las cosas están subiendo. Estamos todos angustiados porque la carestía o porque la falta de empleo, por eso estamos angustiados. Estas cosas, hermanos, debemos tratarlas con base en la promesa de Dios, con base en la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo, Mateo 6? Por nada estén afanosos, no se atribulen, no se estén preocupando qué van a comer o qué se van a poner, ¿sí? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. ¿Deberíamos de estarnos atribulando y angustiando por lo que vamos a comer? Sí, las cosas ya subieron mucho, ¿verdad? ¿Alguien no comió durante la semana? ¿Alguien se quedó sin comer durante la semana? ¿Alguien no tiene que llegar a comer ahorita que salgamos del culto? ¿Verdad que no? Dios prometió que a sus hijos no les iba a faltar nada de lo necesario. Tenemos que confiar en las promesas de Dios. Lo mismo de la enfermedad, lo mismo de la muerte. Ay, ¿y si me enfermo? ¿Qué no el Señor nos tiene en su mano? Y nadie nos arrebatará de su mano.
Y todo lo que pasa en nuestra vida no está determinado por Dios, y no Dios es sabio, y no Dios es soberano, y no Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué nos vamos a angustiar si enfermamos o no enfermamos? ¿Por qué nos vamos a angustiar si a lo mejor morimos? ¿Qué nos dijo el Señor allá a través de Pablo en Filipenses? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ay, es que me voy a morir, gloria a Dios. En vez de estar llorando, deberíamos decir, gloria a Dios, pues ya te vas con el Señor, ¿no? Ante tanto sufrimiento, pues mejor estar con el Señor, ¿no? Esas tribulaciones en las que generalmente pensamos, hermanos, deberían ser tratadas con base en la palabra de Dios. Es decir, esas cosas no deberían atribularnos. No deberían atribularnos. Pero entonces, ¿qué debería sí causarnos tribulación? Bueno, nuestro sufrimiento debería venir porque nosotros estemos cumpliendo los lineamientos de Dios. Porque nosotros estemos viviendo como Dios manda. Porque nosotros estemos predicando el Evangelio siempre. Cuando hagamos eso, miren, de manera natural, las tribulaciones van a llegar. Porque hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hemos cambiado de esfera y de una manera natural nosotros nos vamos a ver atribulados por estar en este mundo que es contrario a Dios y dominado por Satanás. Y algunos dirán, bueno, pero si no somos perseguidos, por lo menos aquí en Ciudad Neza no nos pasa nada, nadie nos persigue por ser cristianos. No entramos secretamente a este lugar, ¿verdad? La puerta estaba abierta y entramos. Y ahorita que salgamos no nos vamos a asomar a ver si no hay nadie y salimos corriendo para que no nos vean. Porque si acaso nos ven, nos van a agarrar a pedradas. Eso no va a pasar, ¿verdad? Entonces, diríamos, ¿entonces qué? ¿Realmente nosotros no estamos en tribulación? Otra vez, cuando hagamos lo correcto, cuando hagamos lo que Dios dice, la tribulación va a llegar de manera natural. Miren, por un lado, un ejemplo. A algunos, esta tribulación se presentará por la oposición de la familia cuando se volvieron cristianos. Y ha sido real en varios de ustedes en esta iglesia. Cuando son cristianos, cuando se quieren acercar a Dios, cuando se están acercando a Dios, la familia empieza a oponerse. Ciertamente no los flagela, ni los esclaviza, ni los encadena, pero de que hay presión, hay presión. Sean jóvenes, adultos, solteros, casados, no importa. Hay oposición por parte de la familia cuando se vuelven cristianos. ¿Qué hacer? Bueno, entonces pues ya como mi familia no quiere, se va a enojar mi familia conmigo, entonces yo mejor, bueno, el próximo domingo ya no vengo, el próximo domingo ya voy a la misa otra vez. Ya dijimos que ni iban, ¿verdad? Bueno, pero a lo mejor ahora para compensar van a ir. Eso van a hacer. La manera de responder es hacer lo correcto. Hay que perseverar en la fe. Pero otra manera, hermanos, sí, ciertamente no nos persiguen, ciertamente no nos atacan, no nos encarcelan, no nos matan por ser cristianos, pero la tribulación se va a presentar por el simple hecho de ir contra la corriente inmoral, mentirosa, vana, corrupta de este mundo. Cuando ustedes quieran vivir de manera correcta, van a entrar en sufrimiento, en conflicto, en tribulación. Porque dirán, eso no lo debo hacer porque va contrario a lo que Dios me dice. Y el mundo, ¿qué les va a decir? No importa, hazlo.
Mira, si no lo haces, te vamos a correr del trabajo. Mira, si no lo haces, te vamos a dejar de hablar. Si no lo haces, va a suceder esto. Segurito que van a entrar en tribulación. ¿Qué hacer? Bueno, entonces mejor no, para quedarme con mi trabajo. Bueno, entonces no, para que mi familia no me haga cara. Eso van a hacer. Lo correcto es seguir firmes en los lineamientos de Dios. Hermanos, necesitamos percibir las cosas correctamente. Porque si alguien está diciendo, de verdad, aquí no estamos en padecimiento, o sea, nosotros no padecemos por ser cristianos, pues entonces es muy probable que no lo estén haciendo bien. Y que entonces estén siendo muy influidos, inclusive que estén siendo infiltrados por el mundo. Y sus pensamientos y su comportamiento sea más parecido al mundo que al Señor. Y entonces sean en tanta conformidad con el mundo que por eso no hay tribulación. Se trata, capítulo 2, verso 12, de vivir como es digno de Dios. Y cuando uno vive como es digno de Dios, la tribulación va a llegar. Ni siquiera se va a necesitar que venga alguien a hacernos frente. Uno mismo va a sentir que no es posible estar haciendo lo que el mundo hace. Punto número 2. Nuestra perspectiva hacia la tribulación. Su punto número 1, ¿cómo hallar consuelo? ¿Cómo hallar consuelo en la tribulación? Capítulo 2, versículos 13 hasta verso 10 del capítulo 3. En esta sección Pablo nos está diciendo que era tal su preocupación por la iglesia, que él estaba sufriendo por los hermanos de Tesalónica porque no podía estar con ellos. Él procuraba mucho, tenía el gran deseo de ir a verlos, pero dice ahí que había sido estorbado. Por eso, él manifiesta cuál era ese gran anhelo, por qué estaba tan deseoso, anhelante de ir con ellos. Por lo que sucediera con los hermanos al final de los tiempos. Allá en la venida del Señor, versículos 19 y 20. Él les había predicado el Evangelio, les había presentado el Evangelio y él tenía la esperanza, él quería que esos hermanos llegaran a la presencia de Dios. Y cuando eso sucediera, entonces sin duda que Pablo iba a estar gozoso allá en la venida del Señor, en aquel momento, y estuvieran todos esos hermanos a los que él les había predicado, y él iba a estar entonces muy gozoso de que estuvieran allí. Pero además dice ahí que iba a ser motivo de orgullo para él. Normalmente cuando hablamos del orgullo, pensamos en el sentido negativo del orgullo, que bueno, realmente tal vez es el sentido que mayormente se presenta, ¿verdad? Pero un motivo de orgullo puede ser correcto, puede ser puro, y en este caso lo era para Pablo. Él se iba a sentar gozoso y orgulloso de que los hermanos llegaran allá. ¿Dónde está pensando Pablo? En el final de los tiempos. Él no está pensando en ese momento terrenal, él está pensando allá, y por eso dice que eran su esperanza, su gloria y su gozo. Ese era el anhelo de Pablo. Y por eso dice ahí en los versos 1 al 5 del capítulo 3, que como él no podía ir, pues entonces ya no se aguantó más, ya no pudo soportarlo más, y entonces envió a Timoteo. No importaba que él mismo se tuviera que quedar solo en Atenas. No importa que me quede solo. Timoteo, ve por favor allá con los hermanos para ver cómo están. Ahora, quiero que vean el versículo 2 de ese capítulo 3. Dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. ¿Qué títulos
le está otorgando Pablo a Timoteo: hermano, servidor de Dios, colaborador en el Evangelio de Cristo. Hermanos, títulos que todos deberíamos anhelar, que se nos dijera eso. Pablo no le dijo a los tesalonicenses: les mandé a Tito, el doctor en teología. No les dijo eso. Es nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador. Tales eran las características de Timoteo, y por eso Timoteo era apto para llegar y cumplir esa tarea tan especial que Pablo le estaba encomendando. Y Pablo le estaba diciendo, seguimos en esos versos 1 al 5, lo enviaba para confirmar y exhortar a la iglesia en cuanto a su fe. Confirmar y exhortar a la iglesia en su fe. Timoteo, están en tribulación los hermanos: mira, por ahí llévate esta ropa, y por ahí llévate estos alimentos, llévate este dinero porque hay que sacarlos de la cárcel. No lo mandó para eso, lo mandó para exhortarlos en la fe. Segunda cosa, para que no se inquietaran por las tribulaciones que estaban pasando, tanto ellos como también Pablo, Timoteo y Silas. Porque dice ahí, y recuérdales que esto es algo natural, ya les habíamos dicho que iban a venir las tribulaciones, y ya están ustedes viendo que las tribulaciones llegaron, y en eso estamos. Y punto 3, para informarse de cuál era la fe, cuál era la condición, en qué estatus estaban, cómo andaban en su fe, porque su preocupación, dice allí, era que ellos hubieran sido tentados, y entonces ellos hubieran sido hechos a un lado de su fe, que ellos hubieran sido atacados de tal manera que su fe hubiera decaído, y que ese trabajo que Pablo había hecho con ellos hubiera resultado en vano. Esa era la preocupación de Pablo. Pero, verso 6, dice que cuando Timoteo regresó, él le trajo muy buenas noticias. Los hermanos de Tesalónica estaban firmes en su fe, estaban trabajando para el Señor, estaban predicando el Evangelio, estaban teniendo amor los unos para con los otros. Pero además de eso estaban recordando a Pablo, lo tenían en la mente. Y dice que tenían el mismo deseo de verlo, como Pablo tenía de verlos a ellos. Por esto, versos 7 y 8, dice Pablo, que en medio de esa tribulación y angustia, las noticias de su firmeza en la fe le habían traído consuelo. ¿Cuál fue el consuelo de Pablo? Que los hermanos estuvieran firmes en la fe. Dice ahí en el verso 8, dice Pablo: volví a vivir. Hermanos, Pablo se está mostrando aquí con ese sentir tan profundo, está siendo vulnerable, está hablando de lo que está sintiendo, está angustiado por los hermanos. Y cuando sabe que los hermanos están bien, el consuelo llega. Estaba tan atribulado que dice: cuando recibí buenas noticias y fui consolado, es como, volví a vivir. Por eso nuevamente versos 9 y 10, el regocijo es tan grande, que Pablo se pregunta de qué manera le es posible expresar su gratitud a Dios. Es tan grande que ni siquiera tiene palabras para decir. Hermanos, la preocupación de Pablo era la situación espiritual de los hermanos, no su situación física ni material, su situación espiritual. No deseaba que hubieran flaqueado en su fe. ¿Cómo recibió consuelo? Por la firmeza, por la fidelidad de los hermanos, por el amor que estaban manifestando entre ellos. Subpunto 2 del punto 2. La mirada puesta en la venida del Señor.
Versículo 13 del capítulo 3. Pablo tiene un propósito. Él inicia escribiendo la palabra para, y esto nos habla de propósito. Todo lo que viene diciendo tiene un propósito. El propósito es que los corazones de los creyentes sean afirmados. Aquí la palabra afirmar significa fijar, dejar firme. ¿Qué debería ser fijado? El corazón de los creyentes. Ya sabemos que corazón en la Biblia no habla de sentimientos. Corazón en la Biblia habla de todo el ser interior de la persona, de su intelecto, su mente, su voluntad. Sí, también incluye sus sentimientos, pero tiene que ver con todo el ser de la persona. Entonces, el propósito de Pablo es que todo el ser de los creyentes queden fijos en algo. ¿En qué deberían ser afirmados? En irreprensible santidad. La palabra irreprensible habla de algo que no tiene defecto, algo que no sea merecedor de ninguna reprensión, que no merezca ninguna reprensión. Entonces, Pablo quiere que los creyentes tengan una santidad tal que sea sin defecto, que no tenga reprensión. Ahora, ¿cuándo está visualizando Pablo que esto suceda? En la venida del Señor Jesucristo. Esta palabra, la venida, también puede ser traducida como el advenimiento. Se refiere a la aparición, a la parusía de algo, a la aparición de algo, pero no solamente habla de la llegada, sino también implica la presencia permanente. Entonces Pablo está hablando de la aparición, de la parusía del Señor Jesucristo, es decir, cuando el Señor Jesucristo regrese, cuando venga, pero que ya se quede con los suyos. Este advenimiento iniciará con el evento que es el arrebatamiento de la iglesia. Evento del cual hablaremos más adelante, domingos más adelante, porque es algo de lo que habla Pablo en esta carta a los tesalonicenses. Entonces, miren, lo que Pablo quiere decir en este versículo 13 es que él insiste, tiene la mirada puesta en el advenimiento del Señor Jesucristo. Él ya lo mencionó, ya lo había mencionado anteriormente, allá en el capítulo 1, verso 10, luego en el capítulo 2, verso 19 que comentamos hace un momento. Pablo está con la mente, y aquí nuevamente su mirada está puesta en la venida del Señor Jesucristo, y todo debe apuntar a ese evento que no será momentáneo, sino permanente. Su anhelo es que los hermanos de Tesalónica, desde el tiempo en que están viviendo, ellos fijen su vida en santidad delante de Dios. Una santidad sin reprensión. ¿Para qué? Para que así sean presentados delante del Señor cuando Él haga su aparición. Esa es la perspectiva de Pablo. Ahora, ¿cómo es que nosotros, hermanos, generalmente queremos que haya consuelo en la tribulación? Ya hablamos hace un momento de cuál debieran ser las causas, pero con ese pensamiento que generalmente tenemos, ahora pensemos, ¿cómo es que queremos que haya consuelo en la tribulación? Bueno, sin duda que diremos que lo que nosotros queremos es que la tribulación desaparezca, que desaparezca totalmente y que no deje ningún tipo de consecuencia. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor en este pasaje? ¿Qué está escribiendo Pablo a los tesalonicenses? El consuelo en la tribulación debe llegar
cuando se comprueba que permanecemos firmes en la fe. Firmes en la fe sin importar el tiempo que dure la tribulación, sin importar si la tribulación permanece. El consuelo se debe hallar estando firmes en la fe. ¿Por qué? Porque la tribulación en los hijos de Dios sirve para quitar las escorias que hay en la fe, para irla limpiando, para irla presentando pura. Esa fe que nos debe conducir cada vez más a una vida de santidad delante de Dios. ¿Y para qué esto? Para que cuando el Señor se manifieste y cuando ya esté siempre con nosotros, y más bien ya nosotros estemos siempre con Él, y cuando nuestra fe sea puesta a prueba y nuestra santidad sea puesta a prueba, entonces resulte de tal magnitud que no admita ninguna reprensión. Hermanos, qué grandioso es esto, y qué grandioso sería que todos pudiéramos tener esta misma perspectiva que tenía Pablo, que estamos encontrando aquí al final del capítulo 3, cuando está cerrando esta sección en la carta a los tesalonicenses. Mira, hermano, cuando tus hermanos en la fe de esta iglesia en general, y cuando los hermanos que son más cercanos a ti, porque tienes seguramente comunión más estrecha con algunos, y cuando ellos, y después de ellos, inclusive cuando tú mismo estés en aflicción, en tribulación, el anhelo mayor debe ser el permanecer firmes en la fe. Porque cuando eso suceda, ¿sabes? No importa el grado, la naturaleza o el tiempo de duración de alguna aflicción o tribulación. No importaría, porque el consuelo va a hacer que tú, los tuyos, tus hermanos, todos permanezcan firmes en la fe. ¿Para qué? Otra vez, para que cuando el Señor se manifieste, esa fe, esa vida de fe y esa vida de santidad puedan ser halladas sin reprensión alguna. La mirada puesta siempre en la venida del Señor Jesucristo. Causa, respuesta y perspectiva de la tribulación. La causa, hermanos, si vas a estar en tribulación, que sea siempre debido a que permaneces fiel al Señor Jesucristo, obediente a los mandatos de Dios, comportándote de una manera digna de Él, viviendo en santidad, viviendo en amor con tus hermanos, viviendo en obediencia en la predicación del Evangelio. Si has de sufrir tribulación, que sea por estas causas. ¿Y cuál debe ser tu respuesta cuando estés en esa tribulación? Permanecer firme. No amedrentarte, no echarte para atrás, como se dice, no para atrás ni para tomar vuelo, nada. Que permanezcas firme y sigas haciendo lo correcto. Esa debe ser la respuesta a la tribulación. Y la perspectiva debe ser siempre mirando al futuro, a ese momento glorioso del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros nos encontraremos con Él, y a partir de entonces permaneceremos para siempre con Él, la mirada puesta siempre en la venida del Señor. ¿Pero qué implica mientras tanto esto? Mi hermano, esto implica que tu vida actual debe ser una vida de total santidad y una vida que esté firme en la fe. Que ese sea nuestro anhelo. Que tras de eso vayamos siempre. Que Dios les bendiga.